Bueno, continuamos con el mismo problema, el problema 4.2-1, pero ahora pues asumimos, lo vemos desde otra perspectiva. Ahora ya vamos a verlo desde la perspectiva que ya conocemos, es ahí, 1.5, y ahora lo que nosotros queremos es aplicar el análisis de nodos y encontrar el valor del nodo B1 y el nodo B2 mientras su referencia sea esta que está aquí. Entonces, cuando lo resolvimos anteriormente, pues ya nos daban los valores de B1, B2 y con eso deducíamos el 1.5. En este caso vamos a utilizar el método de nodos para poder interpretar el circuito y encontrar las corrientes que circulan por cada camino y los voltajes en este caso. Entonces, aplicando el método de nodos, pues nosotros buscamos encontrar el voltaje de nodos de B1, que es el voltaje que hay de este punto a la referencia, sin importar cualquier camino que tome va a ser el voltaje que hay desde este punto a la referencia. El nodo B2 de la misma forma va a ser el voltaje de este punto a la referencia sin importar el camino que tome. Ese va a ser el voltaje de nodo B2. Entonces, para aplicar el método de nodo, primero que nada, pues tenemos que identificar los nodos. Ya los tenemos identificados. Este circuito cuenta con 3 nodos, ¿sí? Uno de los cuales es la referencia y otros 2 son los que vamos a buscar. Entonces vamos a generar 2 ecuaciones y de esas dos vamos a generar un sistema de 2 por 2 y vamos a encontrar el valor de B1 y B2. Para poder aplicar poder aplicar el método de nodos, pues hay que utilizar la ley de Kirchhoff de corriente. La ley de Kirchhoff de corriente pues nos dice la corriente que entra es igual a la corriente que sale, ¿sí? Pero para poder aplicar, pues nosotros tenemos que proponer las direcciones de las corrientes que circulan por cada resistencia. En este caso la fuente no, porque pues ya la conocemos y es una fuente de corriente independiente y nos dice la dirección en que se dirige esa corriente por este camino. Entonces vamos a proponer las direcciones de corriente. De adrede, como nosotros ya hemos resuelto este problema, pues vamos a proponerlas en sentido positivo, ya las conocemos. Las podríamos proponer contrarias o en cualquier dirección, y si aplicamos la ley de Kirchhoff de corriente al resolver el sistema de ecuaciones, pues siempre obtendríamos el mismo resultado. En este caso, pues vamos a proponer que la corriente que circule por esta resistencia va a ser esta que está aquí. Esta que está aquí va a estar entrando y esta que está aquí, es más, vamos a cambiarla, vamos a ponerle que va a estar entrando. Estas son unas propuestas de corrientes, pero al final vamos a interpretar y vamos a ver cuál va a ser el sentido positivo. Ya los conocemos porque ya hemos resuelto el problema. Entonces, basado en esto, pues vamos a aplicar el método de nodos. Primero que nada vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo B1, ¿sí? Entonces, ley de Kirchhoff de corriente en el nodo B1. Ley de Kirchhoff de corriente en el nodo B1. Entonces, ¿qué corriente está entrando? Esta está entrando, esta está entrando y esta está saliendo. La ley de Kirchhoff de corriente pues me dice que la corriente que entra tiene que ser igual a la corriente que sale, ¿sí? Entonces vamos a sumar la corriente que está entrando y la vamos a igualar a la corriente que está saliendo. Esta corriente que está aquí la vamos a expresar en términos de los voltajes de nodos. Entonces, esa corriente que está aquí, en esa dirección va a ser la diferencia de potencial de B2 menos B1 entre 6. Entonces, esta corriente va a ser B2 menos B1 entre 6. Entonces, B2 menos B1 entre 6 sería la corriente. Es una de las que está entrando. Vamos a sumarle la otra corriente que está entrando. Es esta que está aquí. Está entrando al nodo B1. Entonces va a ser 0 menos B1 entre 8. Sabemos que esta vale 0. Entonces va a ser 0 menos B1 entre 8. Es la suma de las corrientes que están entrando. Tiene que ser igual a la corriente que está saliendo. La corriente que está saliendo es 1.5. Sería 3 medios. Entonces, la suma de las corrientes que entran es igual a la corriente que sale. Entonces, de aquí vamos a generar nuestra ecuación. Para ponerlo más cómodo, pues vamos a eliminar estas fracciones. Vamos a multiplicar en este caso. Vamos a multiplicar por 24, ¿sí? Para eliminar estas fracciones, y en este caso nos va a quedar 4b2 menos 4b1, ¿sí? 24 entre 6 me da 4b2 menos 4b1, ¿sí? En este caso menos 3, 24 entre 8, 3, menos 3b1
y esto va a ser igual a 24 entre 2, 12 por 3, 36. Entonces tenemos esto que está aquí. Entonces aquí tenemos 4, 5, 6, 7. Entonces me queda menos 7b1 más 4b2 igual a 36. Y tenemos nuestra primera ecuación del sistema de 2 por 2 que vamos buscando. Entonces aplicamos la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo B1, ¿sí? Expresamos esas corrientes que fueron propuestas, ¿sí? Estas son propuestas, ¿sí? Y generamos y encontramos nuestra ecuación. Vamos a hacer lo mismo para el nodo B2. En el nodo B2 vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de corriente.